Hay un punto exacto en Miami que cualquier GPS puede localizar al milímetro, pero que la historia desearía sepultar para siempre en el olvido. Si hoy navegas por las aguas turquesas de Biscayne Bay bajo el sol de Florida, lo que verás es un desfile de mansiones de lujo, verdaderos monumentos de cristal y acero al éxito moderno. Sin embargo, entre esas fachadas perfectas se esconde un vacío, una cicatriz imborrable en la ciudad que ni la demolición completa ha conseguido sanar. Estamos hablando de un solar valorado en millones de dólares, donde hoy se levanta una nueva casa, habitada por gente que seguramente duerme sin saber qué hay realmente bajo los cimientos. Pero la tierra no olvida, tiene memoria. Y este pedazo de Miami no recuerda precisamente fiestas elegantes ni atardeceres con cócteles. Lo que recuerda es el olor a sangre. Aquí mismo, oculta tras muros de seguridad que parecían fortalezas, y palmeras traídas de lejos para proteger secretos inconfesables, se alzaba la casa más temida de la década de los 80. Pero esto no era un simple hogar. Era el cerebro de un imperio criminal que cambió para siempre las reglas del juego en el AMPA. Sus suelos de mármol italiano, siempre brillantes, no estaban pensados para fiestas, sino para ser testigos silenciosos de pactos donde la vida valía muy poco. Y se ordenaban cientos de asesinatos con la misma tranquilidad con la que alguien pide un café. Su enorme garaje, climatizado y blindado, no era para una simple colección de coches de lujo. Era la caja fuerte donde se guardaban los trofeos comprados con el dinero de las toneladas de cocaína que ahogaron las calles de todo Estados Unidos. Esta fue la fortaleza, el santuario y, al final, la jaula de oro de Griselda Blanco Restrepo. Para los más jóvenes, su nombre quizás solo les suene de alguna serie de televisión. Pero para los que vivieron en el Miami de hace 40 años, solo mencionarlo todavía les provoca un miedo profundo. La conocían por muchos apodos, y a cada cual más terrible que la anterior. La madrina, la reina de la cocaína, y el que mejor la definía, la viuda negra. Y este último apodo no se lo ganó por quedarse viuda, sino por una costumbre mucho más macabra. Griselda Blanco fue la mujer que, según el FBI y la propia leyenda del narcotráfico, asesinó ella misma o mandó matar a sus propios maridos, justo cuando ya no le servían para sus ambiciones de poder. Pero pensar que Griselda Blanco fue solo una delincuente más sería no entender nada, sería ignorar su tremendo impacto. Ella no fue una pieza más del narcotráfico. Ella inventó el negocio moderno de la droga tal y como lo conocemos. Mucho antes de que Pablo Escobar fuera la cara del mal en todo el mundo, Griselda ya estaba en Miami levantando un imperio que las autoridades calcularon en más de $2.000 millones. Y para lo que vas a ver a continuación, no es el típico tour por una casa de lujo. Olvídate de los programas sobre la vida de los millonarios. Esto es en realidad la autopsia de un edificio. Es la crónica de los secretos que jamás salieron en los informes de la DEA. De habitaciones insonorizadas donde se tramaron las masacres que convirtieron a Miami en la capital mundial del crimen. Vamos a hablar de la idea más mortal que nació en esta casa. Los sicarios en motocicleta. Una táctica de guerrilla urbana inventada por la propia Griselda entre estas paredes. Un método de asesinato rápido y huida limpia, que se convertiría en el modelo a seguir por los cárteles de Medellín y Sinaloa, y que todavía hoy, décadas más tarde, sigue costando vidas por todo el mundo. Pero, ¿cómo una niña nacida en la miseria más absoluta de los suburbios de Cartagena, que empezó su vida criminal robando carteras, acabó instalando grifos de oro puro en Florida y poniendo en jaque al gobierno más poderoso del planeta? ¿Qué nivel de paranoia se vivía entre los muros de esta casa para que su dueña pusiera cámaras en cada esquina y durmiera con una ametralladora de oro bajo la almohada? Esta es la historia que América quiere olvidar. La radiografía de un tiempo en que el dinero de la droga compraba bancos, policías y barrios enteros. Es la espeluznante verdad de la mujer que tiñó de sangre el paraíso de Florida. Prepárate, porque vamos a cruzar una puerta prohibida. Vamos a viajar en el tiempo para entrar directamente en la guarida de la viuda negra. Pero antes de bajar a los sótanos donde se dictaban sentencias de muerte, necesito que te sumes a nuestra investigación. Si tú también crees que la historia real merece ser contada sin filtros, apóyanos con un like en este video ahora mismo y suscríbete al canal. Tu ayuda es fundamental para que podamos continuar desenterrando estos expedientes olvidados. Y ahora, la primera pregunta directa para ti sobre este caso. ¿Estabas al tanto de que Griselda Blanco no solo encargaba los asesinatos, sino que se piensa que gozaba enormemente contemplando los resultados de su terrorífica obra? ¿Y conocías la teoría de que su enorme mansión fue diseñada con pasadizos secretos para escapar? ¿Subterráneos que iban a dar directamente al mar? Quiero leer tu teoría en los comentarios. Y ahora,
agárrate bien. Vamos a adentrarnos en el mismísimo corazón de la oscuridad. A ese lugar donde el famoso sueño americano se transformó en una auténtica pesadilla de cocaína. Sed bienvenidos a la legendaria mansión de la Madrina. Pero para entender cómo se construye un palacio de sangre en Miami, antes tenemos que escarbar en los escombros de los que surgió su arquitecta. Y es que la mansión de Griselda Blanco en realidad no se construyó con ladrillos y cemento en 1982. Sus cimientos invisibles se habían forjado muchísimas décadas antes, entre el lodo y la miseria más absoluta de la costa de Colombia. Si estudiamos la mente de Griselda como si se tratara de un edificio, su diseño original no incluía ni compasión ni moralidad. Nació un 15 de febrero de 1943 en Cartagena y no lo hizo bajo una buena estrella, sino bajo el peso terrible de una pobreza estructural que marca el destino de una persona antes incluso de aprender a andar. Su propia madre, Ana Lucía Restrepo, malvivía para poder sobrevivir en un entorno donde la prostitución no representaba una elección moral, sino la única necesidad biológica para poder alimentar varias bocas hambrientas. De su padre no existen registros, ni una foto, ni un solo recuerdo. Una ausencia estructural que le dejó un enorme vacío que Griselda acabaría llenando años después con una enfermiza necesidad de control y de dominación sobre los hombres. La infancia de Griselda no fue para nada una niñez normal. Fue un auténtico campo de entrenamiento para la guerrilla urbana. Se crió en las calles, durmiendo encima de cartones y aprendiendo por las malas que la ley no protege al indefenso, sino a quien dispara primero. A los 11 años, una edad en la que casi todas las niñas están jugando con sus muñecas, Griselda, por su parte, ya funcionaba como una pieza totalmente funcional del crimen organizado, ejerciendo de campanera. Era los ojos y oídos que alertaban a los ladrones de más edad mientras saqueaban casas ajenas. Sin embargo, ser una mera espectadora no saciaba su ambición naciente, el instante que de verdad define la estructura de su alma. Ese punto de inflexión donde la niña desapareció para que naciera el monstruo, sucedió a los 13 años. Se trata de un suceso que los psiquiatras forenses marcarían en rojo como el origen de una psicópata perfectamente funcional. De acuerdo con los registros y su propio testimonio posterior, Griselda estuvo implicada en el secuestro de un niño perteneciente a una familia acaudalada de un barrio cercano. Aquello no era un juego, sino una simple transacción comercial. Y con una frialdad que congelaría la sangre del más curtido veterano de guerra, aquella niña de solo 13 años agarró una pistola y ejecutó al rehén como un solo tiro en la cabeza. Abandonó el cuerpo en plena calle, no como si fuera un fallo, sino como un comunicado de prensa de su negocio. Si no pagas, atente a las consecuencias. En ese mismo instante, descubrió la fórmula que usaría el resto de sus días. La violencia más extrema no es el último recurso. Es la herramienta más efectiva para acelerar los resultados. A los 14 años, mientras buscaba huir de la miseria paralizante de su entorno, Griselda halló a quien sería su primer socio estratégico, camuflado bajo la apariencia de un marido. Carlos Trujillo, un falsificador de documentos 20 años mayor que ella, no representó para ella un matrimonio por amor romántico, sino más bien una fusión empresarial. Con Trujillo aprendió el arte de la identidad falsa, toda la burocracia del AMPA, a cómo moverse por el mundo sin dejar rastro. De esta peculiar unión nacieron 3 de sus hijos, Dixon, Uber y Osvaldo, nombres que décadas después aparecerían grabados en lápidas antes de tiempo, pero que en aquel momento eran simplemente los herederos de toda una dinastía en construcción. La verdadera expansión de su imperio criminal llegó en 1964. Con tan solo 21 años, Griselda emigró a Queens, en la ciudad de Nueva York. No llegó para buscar el sueño americano trabajando en una fábrica cualquiera. Ella llegó con su particular educación de la calle y las mañas de falsificación aprendidas de Trujillo. Al principio montaron una modesta red de tráfico de marihuana. Se trataba de un negocio con mucho volumen, muy complicado de esconder y con unos márgenes de beneficio que, aunque la sacaban de la pobreza de Colombia, no eran suficientes para satisfacer el apetito voraz de Griselda. Fue en las frías calles de Nueva York, a principios de los años 70, el lugar donde Griselda Blanco tuvo la gran visión que cambiaría la historia de todo el hemisferio. Mientras el resto de delincuentes seguían obsesionados con la hierba, ella vio con claridad el futuro en un polvo blanco, la cocaína. En aquella época, la cocaína era una droga minoritaria, casi para la élite, consumida principalmente por ejecutivos de Wall Street y también por celebridades en sus fiestas más exclusivas. Griselda entendió algo fundamental antes que los demás, incluso antes que los futuros capos de Medellín. Entendió que el mercado estadounidense no quería relajarse con marihuana. Deseaba la energía, la euforia y el poder que prometía la cocaína.
vio un mercado virgen, lleno de clientes con un poder adquisitivo infinito. En 1975, tomó una decisión estratégica de volver a Medellín. Ya no regresaba como la niña pobre que huyó, sino como una empresaria formidable, en busca de proveedores. Hizo contacto directo con los laboratorios de pasta base. Así se saltó a los intermediarios. Negoció unos precios al por mayor con una frialdad que asombró a los veteranos del negocio. Estaba levantando la infraestructura logística. Lo que Griselda creó no era solo una ruta de narcotráfico, sino una auténtica red de distribución completamente integrada, que controlaba y operaba ella misma, en un mundo donde el machismo era la ley suprema. Creó dobles fondos en maletas, reclutó mujeres como mulas para llevar la mercancía en sus cuerpos o equipaje. Abrió cuando decidió mover toda su operación principal de Nueva York a Miami en 1975. No fue una mudanza, fue una invasión. En ese entonces, Miami era una ciudad adormecida, un retiro para jubilados y turistas buscando sol. No tenían idea de que un huracán con forma de mujer estaba a punto de tocar tierra. Griselda llegó con toneladas de mercancía y, lo que es más importante, con una metodología de violencia que Estados Unidos nunca antes había presenciado. La mujer que aterrizó en Florida ya no era la esposa de aquel falsificador. Trujillo había quedado atrás. Era una herramienta obsoleta del pasado. Griselda estaba ahora lista para levantar su verdadero monumento. No la mansión, que aún no existía. Esa llegaría después como el premio final. Sino la estructura de poder que le permitiría comprar esas tierras. Los 70 terminaban, y Griselda Blanco iba a convertir las calles de Miami en su laboratorio personal de terror. Había aprendido que ahora daba comienzo la arquitectura de su imperio. Para entender la magnitud del terror que salía de la mansión de Griselda Blanco, primero hay que pintar el escenario sobre el cual ella misma derramó tanta sangre. La Miami de 1975. Antes de que Griselda aterrizara con sus maletas llenas de ambición y pólvora, Miami era un lugar radicalmente diferente. La llamaban con sarcasmo la sala de espera de Dios. Una ciudad de jubilados, adormecida y de colores pastel, donde el mayor drama podía ser una partida de bingo y el sonido ambiente era el de las olas golpeando con suavidad la arena. Nada emocionante, nada peligroso. Era una ciudad que se acostaba pronto. Pero en 1975, aquel silencio se rompió para siempre. Griselda Blanco no se mudó a Miami. Ella la invadió y trajo algo que la policía local, acostumbrada a simples ladrones de carteras y a disputas domésticas, no tenía la capacidad mental para ni siquiera empezar a procesar. La guerra asimétrica. Cuando Griselda estableció su base de operaciones, no contrató a matones locales ni a pandilleros de poca monta. Ella importó su filosofía corporativa. O lealtad absoluta o la muerte inmediata. Reclutó a sus hombres directamente de Medellín, compatriotas que entendían su lenguaje y su hambre. A estos sicarios no les ofreció migajas, les pagó sueldos que ningún empleo legal en Florida podía igualar. Y lo más importante, los equipó con armamento militar comprado en el mercado negro. La estructura que Griselda montó no era una pandilla, se trataba de un ejército privado que operaba en suelo estadounidense. Su política de recursos humanos era brutalmente simple. Para Griselda no creía en advertencias, ni en sentarse a negociar. Si alguien le debía dinero, moría. Si alguien le robaba su mercancía, esa persona moría junto a toda su familia. Y si alguien se atrevía a testificar, la muerte era el único veredicto posible. Entre el 75 y 85 fue responsable directa o indirectamente de más de 200 asesinatos solo en el área de Miami. Pero las estadísticas son frías. Lo que realmente aterrorizó a la ciudad fue la metodología. Aquí entramos en el terreno de la innovación criminal. Griselda Blanco hizo por el asesinato lo que Henry Ford hizo por los coches. Lo industrializó, lo sistematizó y lo hizo mucho más eficiente. En 1979, dentro de su mansión, concibió una táctica que cambiaría la historia del crimen global. El asesinato en motocicleta. La lógica era impecable y terrorífica. En el tráfico denso de Miami, un coche es una jaula, pero una motocicleta es un fantasma. Iban dos hombres en la moto. El conductor se enfoca en la ruta de escape. El pasajero de atrás, el parrillero, se encarga de matar. Iban armados como una subametralladora Mac-10 o una Uzi y podían acercarse a su víctima a plena luz del día, descargar una lluvia de balas y desaparecer entre el tráfico antes de que el primer casquillo golpeara el asfalto. Este método, que fue inventado por Griselda en 1979, terminaría siendo copiado por los carteles de México, por las favelas de Brasil y mafias de todo el planeta. Pero el prototipo, la patente original, se firmó con sangre en un centro comercial de Florida.
El 11 de julio de 1979 es el día exacto en que Miami perdió oficialmente su inocencia para siempre. El escenario fue el Dadeland Mall, uno de los centros comerciales con más ambiente de la ciudad. Era una tarde de sábado aparentemente normal, familias comprando la ropa para el nuevo curso, parejas paseando, el olor a palomitas de maíz mezclado con el aire acondicionado. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de ser testigos de una ejecución de estilo militar. El objetivo tenía nombre: Germán Jiménez Paneso. Era un distribuidor de cocaína que cometió el error garrafal de creer que podía independizarse de la todopoderosa organización de Griselda. Se creyó lo bastante listo como para negociar directamente con los proveedores colombianos, saltándose así el impuesto que debía pagarle a la madrina. Griselda ya le había advertido hasta en 2 ocasiones, pero Jiménez ignoró por completo las señales. Estaba tranquilamente en una tienda de licores, dentro del centro comercial, comprando whisky, riéndose con su guardaespaldas, sintiéndose absolutamente intocable. No vio que la muerte se acercaba, una muerte que venía sobre 2 ruedas. De la nada, una motocicleta irrumpió en la escena con 2 hombres de cascos integrales que ocultaban sus rostros, deshumanizando por completo sus figuras. No mediaron palabra. No hubo un «esto es un asalto». Solo se escuchó el sonido metálico y brutal, un sonido ensordecedor de una Uzi israelí de 9 milímetros escupiendo fuego sin descanso. En cuestión de segundos, la tienda de licores se transformó, se convirtió en un auténtico matadero. Germán Jiménez recibió 13 impactos de bala. Su cuerpo quedó destrozado entre botellas rotas y cristales, entre charcos que mezclaban el alcohol derramado y su propia sangre. Su guardaespaldas recibió 9 disparos. Fue una verdadera carnicería a plena luz del día. Los sicarios ni siquiera corrieron. Simplemente aceleraron su moto y se esfumaron entre el tráfico de la tarde, dejando atrás un silencio de tumba. Un silencio sepulcral que solo se rompía por los gritos de pánico de los compradores. La policía llegó para encontrarse una escena de guerra. Una escena de guerra en un lugar de consumo suburbano. Este evento, conocido en los medios como la masacre de Dadeland Mall, marcó el inicio oficial de la era de los llamados Cocaine Cowboys. Los titulares de todo el país gritaban horrorizados. Por primera vez, Estados Unidos despertaba. La nación entera entendió que tenía un problema de dimensiones masivas. La violencia ya no estaba recluida en callejones oscuros y solitarios, a las 3 de la mañana. Ahora ocurría justo donde tú comprabas los zapatos para tus hijos. El mensaje de Griselda fue transmitido en alta definición y con una claridad aterradora. Nadie está a salvo. Puedo tocarte donde sea, cuando sea y delante de quien sea. El impacto que esto tuvo en la ciudad fue brutal, fue devastador y además estadísticamente medible. En 1979, Miami registraba alrededor de 350 homicidios anuales, una cifra que ya era alta, pero se consideraba manejable. Para 1980, tras la declaración de guerra total de Griselda, el número se disparó hasta los 621 homicidios. Para 1981, la morgue de Miami tuvo que alquilar un camión frigorífico de Burger King para poder almacenar el enorme exceso de cadáveres, porque literalmente ya no cabían dentro de las instalaciones. La tasa de homicidios per cápita de Miami se convirtió de repente en el triple que el promedio nacional. La ciudad se había transformado en la capital indiscutible del asesinato, la capital del asesinato de Estados Unidos. Y en el centro de esta tormenta, sentada en su mansión de Biscayne Bay, rodeada de arte valiosísimo, arte robado y lujos absurdos, Griselda Blanco observaba el caos que había desatado, no con horror, sino con la más profunda satisfacción. La satisfacción de un general que ve cómo avanzan sus líneas en el campo de batalla. Ella había logrado lo que parecía imposible: poner de rodillas a una ciudad estadounidense entera. Pero el poder absoluto siempre genera una paranoia absoluta. Y mientras Miami ardía, dentro de la mansión rosa, los muros empezaban a cerrarse sobre ella. La misma violencia que exportaba a las calles pronto comenzaría a devorarla, a consumirla desde dentro. Si Miami fuese un tablero de ajedrez, Griselda Blanco no eligió su posición al azar, ni mucho menos. En 1982, cuando su cuenta bancaria ya desbordaba con más de $700 millones en ganancias líquidas anuales, decidió plantar su bandera en el suelo más deseado de Florida, Biscayne Bay. Pero, ¿por qué allí? ¿Por qué exponerse de esa manera? En un vecindario habitado por banqueros, por jueces y por toda la élite social de Miami. La respuesta nos revela la astucia depredadora de Griselda, porque el camuflaje perfecto es el exceso más absoluto. Nadie se pone a buscar a un monstruo en un palacio de cuento de hadas.
Compró el terreno, utilizando una red complejísima de empresas fantasma con sede en Panamá y testaferros sin antecedentes, borrando por completo cualquier pista, cualquier rastro de papel que conectara aquella propiedad con el temido cártel de Medellín. Y fue entonces cuando empezó la construcción de lo que los locales acabarían bautizando como la Fortaleza Rosa. El presupuesto inicial era de $2 millones, una cantidad astronómica para la época. Para cuando se colocó el último ladrillo, en 1983, el coste total de la obra se había disparado a más de 5 millones. $5 millones. Lo que surgió de la tierra no era una casa, era una auténtica declaración de guerra estética. Su fachada era de un estilo mediterráneo realmente agresivo, pintada de un rosa pálido que Griselda escogió personalmente porque, decía, le recordaba a las flores silvestres de su infancia perdida en Cartagena. Pero no hay que dejarse engañar por el color pastel. Esa pintura estaba cubriendo unos muros de hormigón reforzado de 2,5 metros de altura. Las hermosas bugambillas que trepaban por las paredes no estaban ahí por decoración. No era por botánica. Estaban allí para ocultar sensores de movimiento y un sistema de cámaras de circuito cerrado. Una tecnología avanzadísima. Una tecnología de vigilancia que en 1982 era casi ciencia ficción. Algo reservado para bases militares o bancos federales. Al cruzar sus puertas, con puertas de caoba maciza reforzadas con acero y cerraduras electrónicas de $15,000, uno no entraba a un simple hogar. Cruzabas el umbral a una dimensión donde la moralidad, sencillamente, no existía. El vestíbulo principal te golpeaba de frente con el frío de un aire acondicionado industrial y el brillo cegador del mármol de Carrara. Y ojo, no era cualquier mármol, sino enormes losas traídas directamente de Italia, de un blanco puro con vetas grises, pulidas hasta parecer espejos, donde los sicarios podían contemplar sus propios reflejos distorsionados justo antes de recibir sus órdenes. La escalera curva que dominaba el espacio era una auténtica obra maestra de la ostentación, con hierro forjado y detalles de bronce que los visitantes juraban, y seguramente con toda la razón, que estaban bañados en oro de verdad. Los altísimos techos de 4 metros estaban coronados por lámparas de araña, cuyo precio superaba el de una casa promedio en Estados Unidos. Pero el verdadero arte de esa mansión no residía en la arquitectura, sino más bien en su decoración. Las paredes estaban adornadas con pinturas originales del mismísimo Fernando Botero. Griselda sentía una auténtica obsesión por el artista colombiano. Quizás porque sus famosas figuras voluminosas representaban a la perfección el exceso que ella misma encarnaba. Estas obras de arte, compradas con dinero manchado de sangre y que con toda seguridad fueron sacadas de Colombia de contrabando, colgaban allí como trofeos de una cultura que ella misma se encargaba de destruir. Ahora pasemos al corazón operativo de la casa, la oficina. Aquella habitación era, literalmente, el cerebro de la bestia. Aquí, detrás de un imponente escritorio de caoba que parecía el trono de una dictadora, era donde Griselda se sentaba a dirigir su imperio mundial de cocaína. Sobre el escritorio no veías papeles desordenados, sino una serie de teléfonos con una tecnología de encriptación primitiva para la época, pero muy efectiva. Líneas seguras que le permitían dar la orden de «mátenlos a todos en Bogotá», sin que la DEA tuviera la más mínima posibilidad de interceptar la señal en Miami. Detrás de una estantería de libros falsos, algo digno de una película de espías de serie B, se ocultaba el gran secreto financiero de la casa. Una enorme caja fuerte de grado bancario empotrada directamente en el hormigón. Cuando los agentes federales por fin lograron abrirla en 1985, no encontraron joyas familiares ni cartas de amor. Hallaron la liquidez del crimen. $1.2 millones en billetes de baja denominación. Dinero sucio, que todavía olía a la calle y a los químicos de la cocaína, esperando pacientemente su turno para ser blanqueado. Pero si la oficina funcionaba como el cerebro, la suite principal era, sin duda, el subconsciente torturado de Griselda. Esta enorme habitación ocupaba un ala entera del segundo piso. Más de 150 metros cuadrados de puro aislamiento acústico. La cama, una inmensa estructura tamaño king size, hecha a medida en Italia y con dosel de seda, era el altar donde la madrina intentaba, seguramente sin mucho éxito, conciliar el sueño. Imagínense el nivel de paranoia. Dormir rodeada de lujosas sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, sabiendo perfectamente que la mitad de Miami te quiere ver muerta. El baño principal, justo al lado, es quizás el símbolo más grotesco de su reinado. Grifos, manijas, los marcos de los espejos. Todo era de oro macizo de 24 quilates, no chapado. Era oro sólido. Griselda Blanco se lavaba las manos,
metafóricamente manchadas con la sangre de 200 personas, bajo un chorro de agua que brotaba de grifos de oro puro. Es una imagen casi bíblica de la corrupción del alma. Su vestidor era un auténtico almacén de pura vanidad, estantes interminables repletos de zapatos Manolo Blahnik de $2,000 el par, y vestidos de Versace que casi nunca usaba en público, porque sabía que llamar la atención era firmar su propia sentencia de muerte. Allí, dentro de cajas de seguridad individuales, descansaban esmeraldas colombianas del tamaño de una nuez y diamantes que alguna vez pertenecieron a aristócratas en desgracia, joyas que brillaban en la perpetua oscuridad de su encierro. Sin embargo, para comprender la verdadera función de esta mansión, tenemos que salir al exterior. Los jardines traseros se extendían justo hasta el borde del agua, un auténtico paraíso tropical artificial, con orquídeas exóticas y una piscina infinita de 20 metros que parecía fundirse con la bahía. Pero la pieza realmente clave de todo esto no era la piscina, sino su muelle privado. Allí mismo descansaba, siempre listo, con el tanque lleno y los motores calientes, una lancha Cigarette de 45 pies. Estas lanchas rápidas no eran simples juguetes, eran sus vehículos de escape, capaces de alcanzar los 80 nudos, mucho más veloces que cualquier cosa que la Guardia Costera pudiera desplegar en aquella época. Oficialmente, el barco era para dar paseos los domingos, pero extraoficialmente, cumplía dos funciones absolutamente vitales. La primera, era su ruta de escape de emergencia definitiva. Si la policía llegaba a bloquear la entrada principal, Griselda podía estar navegando en aguas internacionales en cuestión de muy pocos minutos. Y la segunda, mucho más siniestra. El barco también era una herramienta de limpieza. Los rumores que persisten en el bajo mundo de Miami cuentan que ese muelle fue el punto de partida de muchísimos viajes de solo ida hacia el fondo del océano. Cuerpos envueltos en pesadas cadenas y arrojados a las profundidades, donde los cangrejos y las corrientes marinas se encargaban de borrar toda la evidencia. La bahía de Biscayne es un cementerio líquido, y Griselda fue su sepulturera más prolífica. Pero, como suele decirse, hemos dejado lo peor para el final. La verdadera anatomía del horror no se encontraba. No estaba en el oro de los grifos, ni en la velocidad de sus lanchas. Se ocultaba bajo tierra. Cuando los agentes de la DEA y el equipo SWAT asaltó la mansión en 1985, realizaron un completo barrido arquitectónico. Al comparar los planos oficiales con la construcción real, descubrieron algo que no cuadraba. Existía un espacio oculto en el sótano que no aparecía en ningún registro. Al bajar, los agentes se toparon con una estancia que parecía salida de una auténtica pesadilla industrial. Muros de hormigón visto, sin ventanas, y un grueso aislamiento acústico en el techo. Y un detalle que revolvió el estómago incluso a los agentes más veteranos. Un desagüe industrial instalado justo en el centro del suelo de cemento. Una habitación así de vacía en una mansión de $5 millones no tenía sentido alguno, salvo que su propósito fuera precisamente ensuciarse. Las primeras pruebas forenses hallaron residuos oscuros en el desagüe y manchas en el hormigón que reaccionaron a los químicos para detectar sangre. También hallaron herramientas impropias de un taller cualquiera, como tenazas, sopletes y sierras. No había ni un mueble, solo la acústica muerta de un espacio hecho para ahogar los gritos. Griselda nunca fue condenada oficialmente por los horrores de ese sótano porque, fiel a su estilo, se aseguró de no dejar cuerpos que pudieran contar la historia. Sin embargo, la arquitectura del lugar no miente. Ese desagüe no se instaló para el agua de lluvia. Estaba allí para evacuar fluidos biológicos tras interrogatorios que se alargaban durante horas. Esta es la auténtica cara de la mansión de la madrina. Arriba, cuadras de botero y seda italiana. Abajo, hormigón manchado y desagües de sangre. Una estructura del todo esquizofrénica que era el reflejo perfecto de la mente de su propietaria. Una mujer capaz de comprarle juguetes a su hijo Michael por la mañana y ordenar un desmembramiento con motosierra por la tarde. La Fortaleza Rosa no era un hogar. En realidad, era una planta de procesamiento de muerte, camuflada con bonitas bugambillas. Y mientras Griselda se paseaba por sus pasillos de mármol, sintiéndose intocable, a salvo tras sus muros y sobornos, no era consciente de que estaba levantando su propio mausoleo. Porque en el violento mundo del narcotráfico, los muros, por muy altos y gruesos que sean, jamás pueden mantener a raya a los fantasmas que tú mismo has creado. Y los fantasmas de Griselda ya estaban llamando a su puerta. Si la mansión de Biscayne Bay era el cuerpo de su imperio, el dormitorio principal era sin duda su corazón negro. Y en ese corazón, el amor jamás fue un sentimiento tierno, sino un ejercicio de poder y posesión absoluta. Al analizar la psicología de Griselda Blanco a través de la arquitectura de sus relaciones sentimentales, emerge un patrón aterrador
que le ganó el apodo más temido de los bajos fondos, la viuda negra. En el reino animal, la araña hembra se come al macho después de la cópula, no por crueldad, sino por pura necesidad biológica. Para ella, un marido no era un compañero de vida, sino un activo con fecha de caducidad. Y cuando el activo se convertía en un lastre, la liquidación era literal. Su leyenda negra empezó con Carlos Trujillo, su primer marido y su mentor en el mundo del crimen. Pero fue con Alberto Bravo con quien Griselda perfeccionó el arte del divorcio a balazos. Alberto no era un simple falsificador como Trujillo, era un igual, un socio de pleno derecho en el tráfico de cocaína que ayudó a Griselda a crear las rutas iniciales desde Medellín. Juntos, eran una verdadera potencia criminal. Pero en 1975, la paranoia de Griselda, avivada por la falta de millones de dólares de beneficios, convirtió el matrimonio en un auténtico duelo a muerte. El escenario elegido no fue un juzgado de familia, sino un parking de hormigón en Bogotá. Griselda citó a Alberto con la excusa de hablar de negocios. Ambos llegaron armados, y ambos llegaron con sus escoltas. No hubo mediadores familiares, solo calibres 38 y 9 milímetros. La disputa por el dinero apenas duró unos segundos antes de que la pólvora reemplazara las palabras. En el tiroteo posterior, que duró menos de 2 minutos, Alberto Bravo fue alcanzado por 6 balas. Griselda recibió un disparo en el estómago, una cicatriz física que la acompañaría el resto de su vida, como un brutal recordatorio de que en su mundo, hasta el amor muerde. Pero existe un detalle forense que define perfectamente a Griselda. Los rumores de los bajos fondos aseguran que mientras Alberto yacía desangrándose en el asfalto, agonizante, pero todavía vivo, Griselda se le acercó, ignorando su propia herida en el abdomen, y le disparó el tiro de gracia directo a la cabeza, a quemarropa. Con ese disparo, Griselda no solo enviudó, ascendió. Absorbió el territorio de Alberto, toda su red de contactos y también su reputación. Demostró que no necesitaba ningún hombre a su lado para reinar, pero la soledad del poder es adictiva y peligrosa, y pronto buscaría un nuevo objeto de afecto. Es entonces cuando entra en escena Darío Sepúlveda. Si Alberto Bravo había sido el socio de negocios, Darío Sepúlveda fue su boy toy letal. Un sicario profesional, 15 años más joven que ella, atractivo, violento y muy ambicioso. Se casaron en 1978. Para Griselda, Darío era su trofeo definitivo, la prueba irrefutable de que podía tenerlo absolutamente todo: el poder, el dinero y la juventud más viril en su cama. Y de esta unión nació el proyecto más personal e importante de Griselda, su cuarto hijo. Decidió bautizarlo Michael Corleone Blanco, un nombre que no era un homenaje sutil, sino una completa declaración de intenciones. Y es que Griselda estaba totalmente obsesionada con la película El Padrino. Veía en esa ficción de Hollywood un espejo de su propia cruda realidad. Michael no era simplemente un niño, era el auténtico príncipe heredero de la dinastía, el único hijo nacido en la realeza de la cocaína, amado con una intensidad casi asfixiante. Pero la dinámica de poder en la mansión de Miami era ya insostenible. Darío cometió el clásico error de confundir su posición de esposo con la de un auténtico jefe. Quería respeto, quería ser reconocido como el padrino del negocio, no únicamente como el consorte de la madrina. Empezó a desafiar las órdenes de Griselda, y peor todavía, cayó en la espiral de consumir su propio producto, volviéndose un hombre paranoico y físicamente violento. Griselda toleró los golpes y los constantes insultos durante un tiempo, no por sumisión, sino por una retorcida lealtad familiar. Pero en 1983, Darío cruzó la línea roja, esa frontera nuclear que la propia Griselda había trazado en su mente. En medio de una disputa final sobre la custodia del niño y el control del negocio, Darío tomó a Michael Corleone, que entonces tenía 4 años, y huyó a Colombia. Su plan era utilizar al niño como un escudo humano y una palanca para la negociación. Creía que al tener al príncipe, la reina no se atrevería a contraatacar. Fue el peor error de cálculo en toda la historia criminal de Sudamérica. Griselda no negoció, no llamó a sus abogados ni tampoco suplicó. Activó su red de inteligencia en Medellín con una sola y fría directiva: tráiganme a mi hijo y maten al padre. Los sicarios de Griselda estuvieron cazando a Darío durante 3 largas semanas. Lo encontraron finalmente en un lugar público, un centro comercial en Medellín rodeado de gente. Un entorno que Darío asumió, muy erróneamente, como seguro. Estaba comprándole unos juguetes a Michael. La escena que vino a continuación es quizás el acto más brutal de la biografía de Griselda. Los sicarios esperaron pacientemente el momento preciso en que Darío soltó la mano de Michael para poder pagar. En ese único segundo de vulnerabilidad lo abordaron.
no para llevárselo secuestrado, sino directamente para ejecutarle, delante de cientos de testigos. Y lo más terrible, delante de su propio hijo de 4 años, los sicarios le dispararon 12 veces a Darío Sepúlveda. Michael Corleone Blanco vio cómo su padre era despedazado por las balas que había enviado su propia madre. Los sicarios tomaron al niño, que lloraba histérico, y lo sacaron de la escena con la misma calma de quien recoge un simple paquete. 3 días más tarde, Michael estaba de vuelta en la mansión de Miami, en los brazos de Griselda. Para la madrina, esto no fue un asesinato. Fue una simple corrección familiar. Recuperó su propiedad más valiosa, su hijo, y eliminó de paso el obstáculo de su marido. Darío Sepúlveda se convirtió en otra estadística más, otro fantasma en la mansión, y una advertencia silenciosa para cualquiera que pensara que el amor podría salvarlo de la ira de Griselda. Pero la guerra personal de Griselda contra el género masculino no se limitaba únicamente a sus maridos. Ella entendió que para dominar un mundo hecho por hombres, necesitaba subvertir por completo las reglas del juego. Y aquí es donde su genio maligno innovó una vez más. La feminización de la muerte. En los años 80, los sicarios eran exclusivamente hombres. Nadie desconfiaba de una mujer bonita en un bar de hotel, o de un niño que vendía dulces en la calle. Griselda explotó este prejuicio social con una eficacia realmente aterradora. Reclutó y entrenó a todo un escuadrón de mujeres asesinas, sus llamados ángeles de la muerte. El caso más notorio fue el de una mujer conocida solamente como Carolina, una joven modelo profesional de una belleza absolutamente deslumbrante. Carolina no necesitaba forzar ninguna puerta. Los hombres se las abrían de par en par. Su modus operandi era la seducción letal. Llevaba a sus objetivos, ya fueran rivales, informantes o deudores, a habitaciones de hotel de lujo. Los hacía sentirse seguros, deseados y poderosos. Y en el momento de mayor intimidad y vulnerabilidad, cuando las defensas estaban por los suelos, Carolina sacaba una pistola calibre 22 con silenciador de su bolso de diseñador. Un único disparo en la base del cráneo, limpio, silencioso, sin forcejeo alguno. Se estima que Carolina llegó a asesinar a 7 hombres entre 1982 y 1984. Hombres duros, capos que habían sobrevivido a guerras de bandas, cayeron ante una simple sonrisa y una bala pequeña. Carolina desapareció en 1984, probablemente silenciada por la misma Griselda, cuando se volvió demasiado famosa, convirtiéndose en otra víctima más de la maquinaria a la que servía. Y si usar mujeres era innovador, el uso de niños fue sencillamente diabólico. Griselda reclutaba activamente a huérfanos y a niños de la calle, los que la sociedad consideraba desechables, y les daba un propósito, dinero y armas. El asesinato de Johnny Castro en 1982 es el ejemplo perfecto de esta perversión. Johnny Castro, un distribuidor que le debía dinero, vivía en una auténtica fortaleza en Coral Gables, protegido por guardaespaldas armados y perros de ataque. Aquel lugar era impenetrable incluso para un comando armado convencional. La solución de Griselda fue enviar a un niño de 14 años con una simple caja de dulces. Los guardias de seguridad vieron al chaval en las cámaras, pero no percibieron ninguna amenaza. Vieron a un niño inofensivo intentando ganar unos cuantos dólares, así que le abrieron la puerta. Cuando Johnny Castro se acercó, bajando la guardia por completo, el vendedor de dulces sacó una pistola que escondía en la caja y le disparó 4 tiros en el pecho, a quemarropa. El niño huyó a la carrera. Nadie disparó. Nadie daba crédito a lo que acababa de ocurrir. Griselda le pagó $20,000 al niño asesino, una fortuna que compró su alma para siempre. Esta era la cruda realidad dentro de los muros de aquella mansión. No había refugio, no quedaba inocencia. El amor era una trampa letal, la belleza un disfraz para la muerte, y la infancia era simplemente un recurso humano más para su guerra. Griselda Blanco, sentada en su trono en la sala, rodeada de las fotografías de sus hijos y de las cenizas metafóricas de sus maridos, se encontraba más sola que nunca. Había aniquilado a cualquiera que pudiera amarla o traicionarla. Era la dueña absoluta de su imperio. Pero su mansión se estaba transformando rápidamente en un mausoleo, habitado por una muerte en vida. Y fuera de esos muros, las fuerzas que no podía matar, la DEA, el FBI y el propio destino, ya estaban empezando a rodear el perímetro. La arrogancia es el defecto fatal de todos los imperios, desde la antigua Roma hasta Medellín. Para 1984, Griselda Blanco había cometido el pecado capital del crimen organizado. Se había vuelto demasiado notoria. La violencia que ella misma orquestaba desde su mansión en Biscayne Bay ya no era un problema policial local,
se había convertido en una auténtica crisis de seguridad nacional. Los cadáveres en los centros comerciales y los tiroteos en las autopistas habían forzado la mano del gobierno federal. La DEA ya no la vigilaba, ahora la cazaba. Pero dentro de su fortaleza rosa, la realidad estaba completamente distorsionada. Griselda, rodeada de sus sicarios y su inmensa riqueza, creía que los muros de hormigón y los sobornos a la policía local la mantendrían a salvo para siempre. No se percató de que su estructura de poder estaba totalmente podrida desde los cimientos. La traición no vendría de un cártel enemigo, sino desde dentro. El reloj del destino se paró en febrero de 1985. La operación, tal y como la llamó la DEA, no fue una simple redada, fue un auténtico asedio. Al amanecer, cuando la niebla todavía cubría la bahía, agentes federales, hombres traídos de otros estados inmunes a la nómina de Griselda, rodearon todo el perímetro. No hubo aviso previo, no hubo ninguna negociación. El sonido que despertó a la madrina no fue el de los pájaros tropicales, sino el estruendo de los arietes echando abajo las puertas de caoba de $15,000. Su sistema de seguridad de última generación, las cámaras, los sensores, todo aquello fue inútil ante la fuerza bruta del Estado. La imagen de su captura es la antítesis total de su leyenda. Griselda no salió disparando con un Uzi en cada mano como en las películas que tanto le gustaban. Según los informes oficiales, abrió la puerta de su dormitorio, vestida con una simple bata de seda y fumando un cigarrillo con una calma casi inhumana. No opuso la más mínima resistencia. A sus 42 años miró a los agentes con los ojos de quien sabe que el juego ha terminado, pero se niega a mostrar ni una pizca de miedo. Lo que siguió fue la autopsia de la mansión. El registro duró más de 12 horas y lo que encontraron confirmó todas las sospechas. Los agentes abrieron la famosa caja fuerte oculta. $1.2 millones en efectivo, apilados como ladrillos, la calderilla de una operación multimillonaria. También encontraron los libros de contabilidad en clave, con los nombres, las rutas, los pagos a oficiales corruptos y, por supuesto, el arsenal. Docenas de armas. Algunas todavía con el olor a pólvora fresca. Pero el hallazgo más aterrador, el que confirmó las peores pesadillas, fue la prueba física de la habitación del sótano. Ese cuarto sin ventanas, con un desagüe en el suelo y herramientas industriales, dejó de ser un simple rumor para convertirse en la evidencia circunstancial de un horror indescriptible. Aunque no hallaron cuerpos frescos, la energía de la muerte impregnaba el hormigón. El juicio de Griselda Blanco en 1985 estaba llamado a ser el juicio del siglo en Florida. La fiscalía lo tenía todo para enviarla a la silla eléctrica. Grabaciones, testigos, documentos. Pero entonces ocurrió algo tan surrealista que solo podía suceder en el universo de Griselda Blanco. El caso principal de asesinato se basaba en el testimonio de su sicario estrella, Jorge Rivi Ayala. Él era la pieza clave que conectaba a Griselda directamente con las órdenes de matar. Pero desde la cárcel Griselda demostró que su poder de manipulación no conocía de rejas. Se descubrió que Ayala había estado involucrado en un escándalo de sexo telefónico con secretarias de la misma Fiscalía Estatal. El caso se vino abajo. La credibilidad del testigo estrella se derrumbó por completo. Griselda, la maestra titiritera, había logrado sabotear su propio juicio desde una celda de aislamiento. Se libró de la pena de muerte. En su lugar, acabó negociando las sentencias, que sumaban décadas, pero que al menos le garantizaban seguir viva. Con todo, el verdadero castigo para Griselda Blanco no sería ese. No iba a ser la prisión federal. El destino le tenía reservada una tortura mucho más retorcida. Una que golpearía directamente lo único que ella de verdad valoraba más que toda su fortuna, su propia sangre. Mientras Griselda se acostumbraba a su nueva vida entre rejas, donde irónicamente seguía siendo la reina, controlando a otras reclusas y manteniendo sus privilegios. Afuera, su imperio exterior se venía abajo. Sin el puño de hierro de la madrina, sus propios hijos, los herederos al trono, se quedaron totalmente expuestos. Dixon, Uber y Osvaldo, los 3 hijos que tuvo en su primer matrimonio, educados para ser príncipes del narcotráfico, se transformaron en blancos andantes. Y es que habían heredado a los enemigos de su madre, pero no su inteligencia ni tampoco su protección. La tragedia se fue desarrollando como si fuera una obra griega, lenta y dolorosa. Uber cayó primero en 1995. Lo emboscaron en Colombia mientras conducía. La ironía fue absolutamente brutal. Fue asesinado por sicarios en motocicleta. Era la misma técnica que su madre había perfeccionado para acabar con todos sus rivales. Ese mismo año, la muerte llamó a la puerta de Osvaldo. En las calles de Miami, un lugar que en su día fue su patio de recreo,
Allí mismo lo ejecutaron. Toda la violencia que su familia había sembrado durante más de una década al fin floreció para poder devorarlo. Y finalmente, Dixon, el hijo mayor. Él aguantó un poco más, hasta 1996. Fue asesinado dentro de un bar en Colombia. 11 balazos. No fue un robo, fue una ejecución en toda regla. Una venganza servida muy fría por viejos enemigos que habían esperado con paciencia a que la leona estuviera enjaulada para entonces devorar a sus cachorros. Imaginen la escena. Griselda Blanco, la mujer más temida del hemisferio, sentada allí, en la celda gris de una cárcel federal, mientras recibía una tras otra las llamadas que le iban comunicando la noticia de la muerte de sus hijos. La misma mujer que había asesinado a maridos y a desconocidos sin dudarlo, ahora se retorcía de un dolor lleno de impotencia, sin poder ordenar ninguna venganza, incapaz de proteger aquello que había salido de su propio vientre. Envejeció 20 años en solo 5. La prisión le quitó su libertad, pero la muerte de sus hijos le arrancó el alma por completo. Se volvió paranoica. Una sombra de la mujer que antes bebía en copas de oro. Cuando fue liberada en 2004 tras cumplir 19 años de sentencia, Griselda ya no era para nada la madrina. Ahora era simplemente una anciana rota. Su deportación a Colombia no significó el regreso triunfal de una reina, sino la expulsión de un fantasma del pasado. Llegó a una ciudad de Medellín que ya no reconocía. Pablo Escobar estaba muerto. Y el cártel de Medellín era historia. Los nuevos capos la veían como una reliquia, una pieza de museo, una curiosidad. Su fortuna de millones de dólares se había esfumado, consumida por abogados, incautaciones federales y los robos de antiguos socios que se aprovecharon de su gran caída. La mansión de Biscayne Bay, por su parte, se había quedado vacía. El gobierno se la confiscó. Después la subastó y fue pasando de mano en mano. Pero nadie duraba allí mucho tiempo. Los nuevos propietarios hablaban de un ambiente pesado, de ruidos raros en el sótano, de manchas que reaparecían solas. La casa parecía estarse muriendo al mismo ritmo que su antigua propietaria. Griselda se retiró a un relativo anonimato, viviendo de una pensión misteriosa y solo esperando a que llegara su final. Ella sabía perfectamente que en su mundo no existe eso de la jubilación tranquila. Sabía que alguien, en algún lugar, todavía le guardaba una bala reservada con su nombre. La implosión familiar era total. La familia Blanco al completo había sido exterminada casi en su totalidad. Tan solo quedaba Michael Corleone, el hijo más joven, el único superviviente, cargando con el enorme peso de un apellido maldito. Y así llegamos directamente al acto final, al momento en que el pasado por fin alcanza el presente en una humilde carnicería de barrio. El 3 de septiembre de 2012, el ciclo de karma de Griselda Blanco se cerró con una precisión tan matemática que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber llegado a escribir. La escena final no transcurrió en un palacio de mármol ni en medio de una fuga de película a bordo de un yate de lujo. Sucedió en la acera sucia de una calle cualquiera de Medellín, justo enfrente de una sencilla carnicería de barrio. Griselda, la misma mujer que había movido miles de millones de dólares, en ese momento compraba carne para la cena. Tenía 69 años, el pelo gris, y caminaba con esa pesadez de cargar con muchos fantasmas. No había escoltas armados con ametralladoras Uzi, ya no había anillos de seguridad, solamente una anciana con su bolsa de la compra. Fue entonces cuando de repente se escuchó aquel zumbido, un sonido familiar, mecánico y muy agudo. El ruido de una motocicleta Yamaha que se acercaba a baja velocidad. Griselda sin duda tuvo que reconocerlo. Después de todo, era la melodía de la muerte que ella misma había compuesto en 1979. En la moto iban 2 hombres. El piloto frenó. El pasajero se bajó la visera del casco, sacó rápidamente una pistola y disparó 2 veces. ¡Pum, pum! Directo a la cabeza. Una ejecución limpia, sin palabras y sin drama. Griselda Blanco se desplomó muerta al instante sobre el asfalto caliente, asesinada precisamente con el mismo método exacto, la misma táctica, y la misma terrible frialdad que ella misma había traído al mundo unas 3 décadas atrás. La ironía resultó ser devastadora. La madre de los sicarios en moto fue, al final, devorada por su propia creación. Quien a hierro mata, a hierro muere. Tal como dice el refrán. Griselda demostró que quien engendra al monstruo se convierte en su última cena. Nunca se llegó a saber quién ordenó su ejecución. ¿Fue la venganza de un antiguo cártel rival? ¿O fue el hijo de alguna de sus cientos de víctimas que esperó con paciencia durante 30 años? ¿O acaso fue simplemente la limpieza de rutina de Lampa, saldando viejas cuentas pendientes? La respuesta se perdió con la moto que se esfumó en el tráfico de Medellín.
justo como Griselda había enseñado que debía hacerse, mientras su cuerpo era sepultado en una tumba sencilla en los jardines Montesacro, sin multitudes que la lloraran y sin monumentos nacionales. A miles de kilómetros de allí, en Miami, su otro cuerpo, la famosa mansión de Biscayne Bay, se enfrentaba a su propio juicio final. La fortaleza rosada había sobrevivido a Griselda, pero no pudo sobrevivir a su terrible reputación. Tras ser confiscada por el gobierno federal en 1985, la casa pasó muchísimos años en un completo limbo legal. Se subastó en 1992 y se vendió por $1.8 millones, una pequeña fracción de lo que había costado construirla, pero la propiedad estaba maldita. Los nuevos dueños, empresarios legítimos que solo buscaban una buena vista al mar, se encontraron de repente viviendo dentro de una auténtica leyenda negra. Los rumores jamás se detuvieron. Se hablaba de ruidos extraños en el sótano, de manchas en el mármol que volvían a aparecer después de limpiarlas, de una energía tan opresiva que enfermaba a quienes vivían allí. La casa no era un hogar. Se convirtió en una macabra atracción turística. Los barcos de turistas navegaban cerca del muelle señalando: ahí vivió la madrina, ahí descuartizaban gente. La arquitectura del mal siempre tiene una vida muy corta. En 2014, un inversor compró la propiedad con un único propósito: borrarla del mapa. En 2015, las excavadoras llegaron a Biscayne Bay. Aquello no fue una remodelación, fue un exorcismo arquitectónico. Las garras de acero derribaron los muros de seguridad que la paranoia de Griselda había levantado. Destrozaron los baños con su grifería de oro, colapsaron los techos bajo los que se planearon masacres y finalmente rellenaron el sótano, sepultando para siempre los secretos de esa infame habitación con un desagüe en el suelo. La mansión fue demolida hasta sus cimientos. Hoy, en ese mismo terreno, se levanta una nueva casa moderna, de vidrio y luz, habitada por personas que quizás nunca hayan oído el nombre de Griselda Blanco. Pero la tierra no olvida. ¿Qué nos deja esta historia al final? El legado de Griselda Blanco no es el empoderamiento femenino, como algunas series de televisión intentan vendernos de forma equivocada. No era ninguna heroína rebelde que luchaba contra el sistema patriarcal. Era una sociópata que igualó y superó la brutalidad de los hombres para enriquecerse a costa de la ruina y la destrucción de miles de vidas. Su legado es una generación entera de jóvenes en Medellín que crecieron pensando que ser sicario era una salida profesional viable. Su legado son las familias en Miami que aún hoy visitan cementerios los domingos por culpa de una bala perdida en 1982. Griselda construyó un imperio de $2.000 millones y murió completamente sola, comprando carne barata en una esquina cualquiera. Construyó una fortaleza que parecía impenetrable, y todo terminó siendo polvo y escombros bajo una excavadora. De toda la dinastía Blanco, de los 4 hijos que ella trajo al mundo para que heredaran su reino, tan solo uno sobrevivió: Michael Corleone Blanco. Hoy vive en Estados Unidos, vendiendo ropa con la marca de su madre, capitalizando el mismo nombre que precisamente destruyó a toda su familia. Es el único vestigio que queda de una tragedia griega en pleno trópico. Esta investigación sobre la mansión de la madrina nos enseña una lección brutal sobre la naturaleza del poder que se obtiene con sangre. Es efímero, es corrosivo y siempre, absolutamente siempre, cobra su precio en la moneda que más nos duele. No importa qué tan altos levantes tus muros, ni cuánto oro instales en tus grifos. Al final del camino, la historia te juzga, te ejecuta y te demuele. La casa ya no está. La mujer ha muerto. Pero el eco de los disparos desde una motocicleta todavía retumba en las calles de América Latina. Si este viaje al corazón de las tinieblas de Miami te ha impactado, si crees que es fundamental recordar la historia real para no acabar glorificando a los monstruos, tu misión ahora es compartir este documental. Dale me gusta para romper el algoritmo del silencio y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir abriendo las puertas de las mansiones más infames de todo el mundo. Y antes de que te vayas, una última pregunta para el jurado de la historia. Sabiendo que Griselda murió libre en su país a los 69 años, mientras que muchas de sus víctimas murieron siendo jóvenes, ¿crees que realmente se hizo justicia con esa última bala? ¿O consideras que escapó demasiado fácil de pagar por sus crímenes?